¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos desde Caracas. En el programa de hoy hablamos de los 200 años de la doctrina Monroe con un notable invitado, Sergio Guerra Vilaboy, autor e historiador directamente de aquí, de nuestros estudios en Caracas. Sergio, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por invitarme. Sos parte o eres parte de un libro, para no decir que ese libro en su primera página tiene tu nombre, llamado La doctrina Monroe contra América Latina y el Caribe. ¿Cómo es esto de contra América? ¿De qué se trata? A ver, lo primero es que ese libro nació en Caracas, porque el año anterior, quiere decir en 1822, se celebró un coloquio aquí en Caracas sobre la entrevista, el bicentenario de la entrevista entre Bolívar y San Martín. Y los que estábamos ahí reunidos era un grupo de historiadores venezolanos y de distintos países latinoamericanos, y nos percatábamos de que al siguiente año, quiere decir en el 2023, se conmemoraría el 200 aniversario de que fuera formulada por el gobierno de los Estados Unidos la doctrina Monroe, que es una doctrina que atraviesa el continente de norte a sur y en el espacio del tiempo. A lo largo de 200 años ha estado vigente como un azote para los pueblos latinoamericanos. Y nos pareció que debíamos hacer algo, que debíamos hacer un análisis de lo que había significado esa doctrina, que en ese momento le faltaba un año para ser conmemorada, pues escribir un libro, convocar a un grupo de colegas de América Latina y de Estados Unidos para que escribieran un texto desde distintos ángulos de reflexiones temporales o temáticas sobre esa problemática. Te interrumpo allí para darle perspectiva a quien no está necesariamente familiarizado con la doctrina Monroe. Estamos hablando que en 1823 hay un presidente de los Estados Unidos que se llama James Monroe, que sale a decir su frase famosa: América, en inglés dice America for the Americans, América para los americanos. Y entonces ahí hay una sutileza también que hay que entender. Americanos podría ser interpretada como todos aquellos que vivimos en el continente americano. Cuando tú vivís adentro de Estados Unidos, los estadounidenses se refieren a ellos mismos como Americans. Exacto. Que podría ser que estaba él diciendo Estados Unidos para los estadounidenses o América para los estadounidenses. Y ahí te interrumpo, pero ya estamos hablando de un señor que decía América para los estadounidenses. Y que a partir de ese momento, en realidad esa todavía no se llamaba doctrina, es más tarde que se entiende como una doctrina, pero esa enunciación de política exterior hacia América Latina tiene lugar en el momento en que los países que hoy conforman la América Latina están alcanzando su independencia, porque en 1821 ya el Perú declaró su independencia. Bolívar está en esa fecha en que se formula, que es en diciembre, el 2 de diciembre de 1823, ya Bolívar está en plena campaña de liberación en el territorio peruano, pero ya Colombia ha culminado, la gran Colombia, la Colombia de Bolívar, que incluía lo que es hoy Ecuador, lo que es hoy Colombia y lo que es Venezuela, en un solo estado. Y la gran batalla donde consolida la liberación de ese amplio territorio ocurrió precisamente un día como el de ayer, hace 200 años, el 30 de noviembre del 2023, del 1823. Y por esa razón, ya este escenario, ya Chile había sido liberado por el ejército de San Martín en 1818, había proclamado la independencia de Perú en el 21, el Río de la Plata había declarado su independencia en 1818 y liberado todo el territorio que hoy conforma la Argentina, aunque se llamaba entonces Provincias Unidas en Sudamérica, lo cual da idea de ese intento de unidad continental que acompañaba a los próceres de aquella generación. Y también México, el virreinato de Nueva España, había proclamado su independencia con el general Iturbide en 1821, arrastró a Centroamérica y ya en 1823 era un territorio liberado. Prácticamente quedaba culminar la independencia en el Alto Perú, que sería el año siguiente con la batalla de Junín y Ayacucho, que se conseguiría por parte de Sucre y Bolívar, y también faltaba lo que sería la deuda de esa generación de libertadores, que era Cuba y Puerto Rico. Ese es el escenario en que se está produciendo en Europa
la posibilidad de la reconquista porque hay una ofensiva reaccionaria que se conforma con la Santa Alianza, e Inglaterra le propone al gobierno de los Estados Unidos una declaración conjunta para evitar el intento de reconquista de la Santa Alianza, que entonces es de Francia y España. Y los Estados Unidos habilidosamente se adelantan y hacen una declaración unilateral, poniendo en la misma postura a todas las potencias extracontinentales. Que en ese caso no eran europeas. Claro. América es para los que viven aquí, y nosotros nos consideramos como el Estado, primero, que alcanzó su emancipación en el continente americano. De cierta manera ejercemos un padrinazgo, vamos a decir aquí, así, y proclamamos una política exterior en que validamos la independencia de nuestros vecinos de la América hispana, y también Brasil ya había alcanzado su independencia. Y entonces cualquier intento de reconquista no lo aceptaremos, y cualquier intromisión europea al territorio americano va a ser visto por nosotros como un acto hostil. Y en el caso de los territorios que siguen siendo coloniales, ahí está el detalle, en los territorios que siguen siendo coloniales, habían otros, pero sobre todo Cuba y Puerto Rico, nosotros estamos partidarios de defender el status quo. Que nos sirve, que nos es conveniente. Que nos es conveniente porque en abril de ese mismo año, 1823, habían proclamado en una carta de John Quincy Adams, que era el teórico de todo esto, en una carta para informarle a sus diplomáticos cuál era la política que tenían que desarrollar con relación a la independencia de Cuba, que estaba ya próxima, porque todos estaban alcanzando su emancipación, que Cuba debía seguir siendo colonia de España. Porque era como pone este símil, es como una manzana que hay que esperar que madure para que caiga del árbol, y cuando eso ocurra, nosotros seríamos como el lugar donde debe ser depositada. Cuba tendrá que entrar en la Unión Norteamericana porque es una ley natural, como cuando una fruta se desprende del árbol. Mientras tanto, que siga en manos de España hasta que las condiciones sean posibles para esa asimilación. Y contás eso en tu libro. En este libro, mi artículo por eso se llama, dentro de este libro hay un artículo mío que yo le llamo La política de la fruta madura, preludio de la doctrina Monroe. Porque son meses de diferencia, y de cierta manera nace la doctrina Monroe en una discusión en el gabinete de los Estados Unidos con relación a la política de Cuba. ¿Qué hacer con Cuba y mantener a Cuba y que no se contamine con la independencia de los demás territorios de Hispanoamérica? Y a colación sale entonces una declaración que es la de la doctrina Monroe. Entonces, Sergio, pasaron 200 años. ¿Está muerta la doctrina Monroe o dónde estamos? Ayer leí en un periódico que un grupo de senadores republicanos están proponiendo una declaración, una resolución del Senado de los Estados Unidos validando la doctrina Monroe, que sigue vigente para la política exterior de Estados Unidos contra potencias malignas que quieran alterar el status quo en el continente. O sea que sigue vigente. 200 años después. 200 años después. Tuve oportunidad de estar en las Naciones Unidas todos los años en septiembre, está en la Asamblea General. Y estaba siendo el presidente Donald Trump, y él reafirma en su discurso que apoya que siga vigente la doctrina Monroe, y estaba también su jefe de defensa, que hacían lo mismo. Es decir, ellos abiertamente, por lo menos durante la presidencia de Trump, decían: nosotros seguimos firmemente validando la doctrina Monroe. Lo cierto es que la doctrina Monroe ha ido cambiando según sean los problemas a nivel mundial que tengan los Estados Unidos enfrente. Después que se formula la doctrina Monroe en 1823, prácticamente no aludieron a ella hasta 1895, porque entre 1823 y 1895 los Estados Unidos todavía no se sentían con la suficiente fortaleza como para imponer esa doctrina a potencias extracontinentales. Y militarmente no se sentían así fuertes. Y eso explica que, por ejemplo, cuando en 1838 una escuadra francesa bombardea el puerto de Veracruz y se produce lo que en la historia de México se llama la guerra de los pasteles. No se tiraron pasteles, pero hay un pastelero que hace una reclamación exagerada, y eso le dio nombre a esa guerra. Los Estados Unidos no hacen ningún señalamiento, miran para otro lado. Y a lo largo del siglo XIX hay otras potencias europeas,
como Francia, la propia Francia, Inglaterra misma, Alemania, que hacen algún tipo de presión militar sobre países latinoamericanos. España incluso lleva a un ataque en la década del 60 contra los países del Pacífico sudamericanos, y nunca hay alusión ni se saca a colación la doctrina Monroe. Solo ocurre con el problema de la Guyana en 1895. Por primera vez los Estados Unidos, después que fue formulada, sacan y la anuncian con una declaración del secretario de Estado de Estados Unidos, entonces Richard Holding, a el Foreign Office inglés. Ahí está. Con relación al tema de la Guyana. Que tiene que ver, para contarlo de una manera muy sencilla, los ingleses, digamos, toman, entre comillas, posesión de la Guayana, y los estadounidenses dicen, vamos a salir a defender los intereses de Venezuela. No exactamente que tomen posesión, ya estaban ahí. Ya estaban allí. Me refiero de que... La zona fronteriza. Que es, digamos, ese principio de que no se metan ninguna potencia, en ese momento extranjera, inglesa. Entonces salen a defender, llaman así, la posición de Venezuela, y después se dan vuelta como una media y dejan a Venezuela. En realidad yo no estoy tan seguro que estuvieran defendiendo a Venezuela. Ellos lo que están diciendo... Por lo menos la versión oficial. Ya en este momento lo sentimos con la suficiente fortaleza como para no permitir que una potencia, incluso incluyendo a Inglaterra, que es nuestro aliado histórico, pudiéramos decir así, que tenga un conflicto con un país latinoamericano y nosotros nos quedemos como si fuéramos algo ajeno a esto. No. En América, desde que se formula la doctrina Monroe, nosotros tenemos un papel como padrino de todo el continente. Por lo tanto, le pedimos a los ingleses que tienen que aceptar nuestro arbitraje en ese conflicto por el territorio del Esequibo entre la colonia inglesa de Guyana y la República de Venezuela. Y supuestamente Inglaterra acepta, que es lo más interesante de todo. Inglaterra acepta eso y de hecho reconoce entonces la vigencia de la doctrina Monroe. Te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Sergio Guerra Vilaboy, directamente desde Caracas, aquí en Venezuela, sobre los 200 años de la doctrina Monroe. Enseguida regresamos. Seguimos conversando con Sergio Guerra Vilaboy sobre su libro titulado La doctrina Monroe contra América Latina y el Caribe. Tu libro, muéstranos el libro entonces. Bueno, a ver, en Sergio. realidad te aclaro que no es mi libro. Bueno, o sea, mío en particular. Eso es un grupo de historiadores que fuimos convocados por el profesor Carlos Oliva, que es un profesor de la Universidad de La Habana, colega mío, y que yo lo ayudé a confeccionar el libro. Pero en rigor no es ni de Carlos Oliva ni mío en particular, sino del grupo de autores. Son alrededor de 13 colegas, politólogos e historiadores que elaboramos esta obra. Y esta obra no es la única obra de tu historia, de tu vida como historiador. Tú has escrito por lo menos 300 a 600 artículos que se han sido publicados. Por mi cuenta son 700. Ahí está, porque es masiva. 600 más. No, porque el tiempo sigue pasando. Cada día aumenta un poquito. Y entonces, tu tema es la historia de América Latina. La historia de América Latina, que desde que siendo estudiante me interesó la historia de América Latina, inspirado básicamente por un maestro mío que era un guatemalteco que estaba exiliado en Cuba. Manuel Galicia había sido canciller del gobierno de Arbenz, y la caída de Arbenz lo sorprende de embajador en la Argentina. Estamos hablando de Guatemala. Era embajador del gobierno de Guatemala, de Arbenz. Fue canciller primero y luego era embajador en Argentina. Y ahí lo sorprende la caída de Arbenz, y luego termina en Cuba, se convierte en una figura importantísima de la Casa de las Américas, y era también el primer catedrático de Historia de América en la recién fundada Escuela de Historia que se funda con la Revolución. Y fue mi maestro, me impactó su manera de contar la historia latinoamericana, que había vivido él mismo en persona. Él era parte de la historia latinoamericana. Le decían el verbo de la Revolución guatemalteca, porque era un hombre de facilidad de palabra. Y todo eso me atrapó y me llevó a estudiar la historia latinoamericana, lo que empecé a hacer desde que era alumno, y no he parado de hacer desde entonces. ¿Hay algún hilo conductor cuando decimos América Latina, o esto es una colcha de retazos de que tiene Cuba su historia, Guatemala su historia, Perú su historia, o hay algo que
trasciende, digamos, fronteras y se puede decir, hay algo latinoamericano? Hay algo latinoamericano que sobre todo lo tenemos por nuestra herencia común, casi la mayoría somos de origen hispano, pero también, bueno, tiene que ver la influencia francesa, la influencia portuguesa. Hay un trasfondo, digamos, latino, que eso abriría una discusión que no vamos a hacer aquí sobre si, que lo ha habido a lo largo de la historia, si debió llamarse Indoamérica, si debió llamarse Latinoamérica o Afroamérica, pero ninguna palabra, o retomar un término indígena para designar al continente, pero ninguna palabra puede recoger lo que es la América Latina, que es una mezcla de todo. Y esta es la palabra que se acuñó, es la palabra que nos reconoce y que al final todos aceptamos y nos identificamos con ella. Eso es por un lado. Por otro lado, cuando uno se enfrenta al estudio de la historia de América como profesor, que es mi caso, uno comprende inmediatamente que no es posible hacer la historia por separado de cada uno de los países, porque el estudiante no la va a entender así. Usted no le puede contar todo lo que pasó en Ecuador y lo que pasó en Colombia y lo que pasó en Venezuela y lo que pasó en Brasil y lo que pasó en Haití, no lo va a entender. Y uno tiene que hacer un esfuerzo por buscar cuáles son las líneas comunes y diferentes que hacen la comunidad y que hacen al mismo tiempo la diferencia en el devenir de los pueblos latinoamericanos. Y entonces uno va a la historia comparada, que es lo que he hecho a lo largo de mi vida. Estudiar la historia a veces de un país en específico, pero siempre teniendo en mente la comparación con otros escenarios. Y el siguiente paso que lo lleva a uno, por esta vocación de profesor, es cómo eso lo lleva a los libros para que el alumno lo entienda. Y desde entonces escribo historia comparada de América Latina. Por ejemplo, uno de mis libros que más quiero es un libro que se llama El dilema de la independencia, que se resume su tesis, la tesis de ese libro, en que la independencia, estamos hablando precisamente de la independencia de hace 200 años, será simplemente una independencia política como la de los Estados Unidos, que mantuvo la esclavitud, o será una independencia como la que trata de hacer Bolívar aquí, o como se hizo en Haití, que venga acompañada de cambios sociales, y el primer cambio social de esa época es la abolición de la esclavitud. Dicho fácilmente, la independencia será exclusivamente política, o será una independencia que cambie la sociedad. Te tiro una difícil para ver cómo reaccionas. Tú te tomas un avión y te vas a Europa y ves que 27 países han montado lo que llama la Unión Europea y hasta han llegado a ser hasta una moneda común, el euro, y funcionan con un parlamento y tienen tremendo despliegue. Nosotros hemos sido incapaces de hacer algo parecido. Entonces la pregunta es, ¿somos incapaces porque somos incapaces o hay algo detrás nuestro que no nos deja ser capaces y siempre estamos trancados para que esa unidad no se concrete? ¿Hasta qué punto seguimos siendo neocoloniales o hasta qué punto seguimos siendo colonias o hasta qué punto somos independientes? Cuando yo era niño vi un programa en la televisión cubana que era la pregunta de los 64.000 pesos. El que aceptara le daban 64.000 pesos. Quiero decir con esto que la pregunta tuya es una pregunta muy compleja, es muy compleja. Y yo siempre he pensado en eso. Desde la época de Bolívar se está luchando este continente por unirlo. Eso lo hizo Bolívar precisamente cuando avanzaba con sus ejércitos y creó la Gran Colombia, pero aspiraba después a crear una federación con los otros territorios que había liberado. Y los otros próceres de esa generación creían en lo mismo, en la unidad continental, y eso intentaron en el Congreso de Panamá de 1826. No lo lograron. Yo creo que hay distintos factores que han influido en eso, que tienen que ver con la estructura económica de la sociedad, con el hecho de que la independencia, a pesar de los intentos de que fuera una revolución social, que era lo que te estaba contando, terminó siendo exclusivamente una revolución política. La influencia de los poderes externos. En aquella época, la ausencia de una burguesía manufacturera, como sí tenían los Estados Unidos, que no alcanzaron ese territorio a posteriori, sino que eran solamente 13 colonias originales, y tenían una burguesía manufacturera en el norte que sirvió, digamos, como centro para conformar una nación unida y que después fue adquiriendo territorios. Cuando Bolívar está en Lima como presidente, dice, primero me entero lo que ocurre en Londres a lo que ocurre en Caracas. Claro. No es posible gobernar ese inmenso territorio y convertirlo en una nación. Desde México, que en esa época México incluía Texas y California y todos esos territorios que después le arrebataron los Estados Unidos, hasta la Tierra del Fuego. No era posible, hasta por problemas de comunicación. Y no es comparable con la evolución, por ejemplo, de los Estados Unidos. Hoy día
se ha hecho intentos una y otra vez de alcanzar la unidad latinoamericana, y también las divergencias políticas, el hecho de que se ha tratado incluso de hacer desde arriba políticamente, sin amarrar primero la unidad económica, que sería la fortaleza de esa unión latinoamericana. En definitiva, te he dado una respuesta rápida, pero son, yo creo, diversos factores a lo largo del tiempo que explican que, contradictoriamente, países que estuvieron en guerra a lo largo de los siglos se han unido en una sola unión, y Hispanoamérica, con tantas cosas en común, con muy pocas guerras entre nosotros, sin embargo, no lo hemos conseguido. De todos tus estudios, has dedicado tu vida prácticamente a todo esto. Cuando estudias la historia latinoamericana, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Qué es lo que te ha picado para decir, yo quiero seguir escarbando porque hay algo que me sorprendió o me atrajo de una manera particular? Yo diría que es nuestra historia que nos apasiona. La historia es una historia de nuestros pueblos heroicas, es una historia en última instancia por el defender la patria, por defender nuestros valores, porque de una manera u otra... ¿Defenderlos contra quién? Contra los europeos, en primer lugar, porque este continente no hay que olvidar que fue conquistado por las potencias europeas, lo explotaron durante varios siglos, tuvo que insurgir en una guerra a veces dura, como la que libró Bolívar para alcanzar su independencia, y a lo largo del siglo XIX estuvo bajo la amenaza constante, algo mencioné, de agresiones, de conquistas, de control de sus recursos naturales, y en el siglo XX, bueno, cuando comienza la expansión de los Estados Unidos como potencia imperialista, ejerciendo su hegemonía contra viento y marea en todo el continente, con operaciones tan terribles como la Operación Cóndor en el siglo XX. Entonces, ¿qué es el común denominador de la historia latinoamericana? Es la lucha por la supervivencia, es la lucha contra la dominación extranjera, y esos temas que además parten de lucha heroica. Me viene a la mente ahora, por ejemplo, la resistencia de Camaño en Santo Domingo contra la intervención norteamericana en 1965. Está llena de ese tipo de actos heroicos, y eso te atrapa, eso te apasiona, y eso te hace querer más. Pero también te tiene que doler, supongo, como cubano, que ves que empiezan a pasar las décadas y las sanciones asfixian y tienen la bota sobre el pueblo cubano, y sigue pasando, y las sanciones siguen y siguen. ¿Cómo lo sentís, cómo lo vivís, e incluso ya cómo lo analizás como historiador ese fenómeno? Bueno, lo analizo desde la misma perspectiva, desde la perspectiva de la resistencia, aunque es una resistencia terrible porque es a costa de sacrificios, es a costa de bloqueos, es a costa de atentados, porque a lo largo del tiempo se ha expresado de distintas maneras, y a veces uno no entiende cómo es posible que en la actualidad medidas que adoptó el gobierno de Trump, como por ejemplo declarar a Cuba, que fue casi el último acto de su administración, un estado terrorista, y sin embargo el gobierno de Biden no haya cambiado eso, que es un tema que no creo que quepa analizar ahora, pero que sin duda contribuye a asfixiar más económicamente a Cuba. Porque si un turista por ir a Cuba, estado terrorista, tiene que tener un permiso especial y después para entrar a Estados Unidos va a tener un problema, pues prefiere ir a otro territorio, y está afectando un área neurálgica de la economía cubana. Y eso duele. Claro que duele, claro que duele. Y eso no se ve claramente de que en nuestra América Latina unida, en nuestra patria grande, esté próximo en el radar que pueda terminar. No, al contrario, tengo el temor de que no termine, porque ¿qué sucederá en los Estados Unidos si vuelve Trump? O el mismo Biden, que tampoco la ha eliminado. O sea, no creo que esté en la agenda en este momento en los Estados Unidos eliminar, a pesar de la condena unánime en las Naciones Unidas, no solo el bloqueo, sino ese calificativo que se le ha impuesto a la República de Cuba. Sergio, por último, ¿sos optimista de que algún día en la historia lograremos en la América Latina la unión latinoamericana? Bueno, el optimismo nunca nos abandona. Soñamos con eso, y quizás no lo vea la presente generación, pero yo creo que a la larga lo conseguiremos. Sergio Guerra Vilaroy, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, gracias a ti por invitarme.